querido amigo, quiere que Dios le hable en verdad. Quiere que Dios le hable una palabra útil para su alma. Si es así, pídale a Dios que si es para que usted entienda, Dios va a escuchar. A la vez, yo haré una oración para pedir la bendición de Dios. Padre, si tú has establecido la iglesia cristiana, es para hablar a la gente, Señor. Es para que los cristianos se edifiquen y para que los pecadores se conviertan a ti, Señor. Por esta situación hoy venimos a rogar tu ayuda, Señor. Venimos a rogar tu misericordia, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo respalde esta palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, bendiga hoy a cada una de las vidas que están presentes, Señor. Al que vino por primera vez, al que viene por segunda y tercera vez, y a aquellos que tú has salvado, Señor. Padre, te pedimos que esta palabra sea como una espada de dos filos, Señor. Que sea ese martillo que va a quebrantar la piedra, Señor, y que va a ser útil para la salvación de las almas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén. Antes de comenzar el mensaje, le pido dos cosas. Que tenga mucho respeto a la palabra, porque la palabra es la palabra de Dios. Y otra de las cosas que le pido es que no esté platicando, porque es muy importante lo que usted va a escuchar. Por eso le pido todo el respeto que la palabra de Dios se merece. Bien, Apocalipsis capítulo 21, dice la palabra de Dios: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Apocalipsis 21, versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 22, versículo 5, dice: no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. En estos pasajes vemos varios aspectos de cómo será el cielo. Por una parte nos dice que esta tierra, que el mar, ya no van a existir en un día, y que Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva, y que todo lo que vemos ya no va a existir. También en este pasaje, en estos pasajes vemos que dice que Dios mismo estará con su pueblo. Él nos dice que en el cielo ya no habrá más muerte, que ya no habrá más clamor, que ya no habrá más llanto, que ya no habrá más dolor. Y también nos dice que Dios estará con su propio pueblo por toda la eternidad. En otras palabras, por los siglos de los siglos. Cuando vemos estas palabras y cuando vemos o cuando oímos acerca del cielo, sabemos y pensamos que el cielo es un lugar de gozo, es un lugar de armonía, es un lugar de paz, es un lugar de alegría, de contento, y que no es un lugar de dolor. Es un lugar donde las almas van a estar reposadas por toda la eternidad, y son las almas que van a estar con Dios y que no van a sufrir el castigo eterno. Pero el hecho de que haya un cielo, el hecho de que se predique un cielo, es por eso que mucha gente tiene religión.
Es por eso que mucha gente lee la Biblia. Es por eso que mucha gente pues quiere ser moralista. Porque toda la gente tiene una idea en su mente, tiene una idea en su corazón, que hay un cielo y que para entrar a ese cielo, de alguna forma, tienen que comportarse debidamente. De alguna forma, tiene que ver con la conducta del ser humano. Y pensar en un cielo, querido amigo, es pensar en algo sumamente maravilloso. El pensar en un cielo glorioso, precioso, donde va a estar Dios, donde no va a haber muerte, donde no va a haber llanto, donde no va a haber clamor, donde no va a haber nada parecido. La verdad que cuando oímos, como que se antoja, como que quisiera decir uno, yo quiero estar ahí, yo quiero estar en ese cielo, porque en ese cielo va a estar Dios con los hombres. Pero muchos ignoran o quieren ignorar que para estar en el cielo, para heredar el cielo, para heredar el reino de Dios, se necesita vivir santamente. Todos a la verdad quieren el cielo, todos quieren heredar ese cielo majestuoso, donde no hay dolor, donde no hay llanto, pero ignoran que deben de vivir santamente, que deben de vivir limpiamente y rectamente para heredar, para estar, para ver aquel cielo. Dice la Biblia que para estar y para ver a Dios, que para estar en el cielo y para ver a Dios, debemos vivir santamente delante de Dios. Si alguien pretende estar en el cielo, si alguien pretende ir al cielo, si alguien quiere esos gozos que en esta tierra no se pueden tener, nos dice la palabra de Dios que debemos de vivir santamente. Qué bueno que la gente, qué bueno que usted anhele el cielo y que yo también lo anhele. Qué bueno es anhelar un lugar diferente a la tierra, con gozo, con paz y amor, un lugar diferente a esta tierra donde hay inmundicia, donde hay pecado, donde hay maldición, donde hay amargura, donde todos se odian unos a los otros. Pero la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Que si alguna persona quiere ver a Dios, que si alguna persona quiere estar con Dios, tiene que vivir santamente. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Un pasaje que el Espíritu Santo pone en esta escritura para hacerle entender a la gente una cosa. Seguid la paz con todos, estar en paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Este pasaje nos habla que nadie verá a Dios si no vive santamente, que nadie heredará ese cielo precioso si no vive en santidad, que nadie va a poder heredar ese cielo de gloria, majestuoso, lleno de amor, lleno de gozo y con la compañía más perfecta, nuestro Dios, el Dios de los cielos. La palabra santidad significa apartados del pecado para amar y servir a Dios. Apartados del pecado para amar y servir a Dios. O sea, vivir una vida pura, limpia y recta. Y nadie que no viva santamente, nadie que no viva apartado del pecado va a poder ir al cielo. Nadie que no viva apartado del pecado y de la maldad va a poder entrar en el reino de los cielos, va a poder entrar en el reino de Dios, porque la palabra de Dios dice que sin santidad, sin apartarse del pecado, nadie va a ver a Dios. Porque la Biblia también nos dice que solamente los limpios de corazón verán a Dios. Mateo capítulo 5. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Este es un pasaje del Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo y dice una verdad muy importante. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, nadie que no vive limpiamente, nadie que no viva santamente, nadie que no viva apartados del pecado va a poder ver a Dios, va a poder heredar el reino de Dios. O sea, que para que usted y yo estemos en ese cielo glorioso, lleno de amor, lleno de paz,
lleno de alegría, donde no hay dolor, donde no habrá muerte, donde no habrá ahí que se hagan daño unos a los otros. Tenemos que vivir santamente delante de Dios. Pero cuando hablamos de vivir en santidad, vienen varios engaños que hay en la gente. Y los engaños vienen y dice la gente o piensa la gente, bueno, porque no somos muy pecadores, bueno, creo que vamos a heredar el cielo. Como yo no soy narcotraficante, como yo no soy homosexual, como yo no soy prostituta, bueno, entonces sí voy a heredar el reino de Dios. No importa que tenga celos, no importa que tenga enojos, a final de cuentas voy a heredar el reino de Dios. Este es un engaño, porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Otros piensan que porque tienen alguna religión, que porque pertenecen a un grupo o alguna religión, no sé, pentecostal, bautista, presbiteriana o qué sé yo, piensan que van a ver a Dios. Otros piensan porque quizás se cambiaron de grupo, o quizás estaban con los católicos, donde ahí muchos son borrachos, muchos ahí son idólatras, y bueno, se cambiaron de grupo, se fueron con los presbiterianos, o quizás con los pentecostales, y piensan que por eso ya van a ver a Dios. O otros piensan porque leen la Biblia, y por eso piensan que ya van a ver a Dios. Pero todo esto está muy lejos de lo que dice la Biblia. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie va a ver a Dios, que nadie va a poder estar en ese cielo glorioso, que nadie va a poder estar en ese cielo majestuoso con Dios, si no vive en esta tierra santamente, para que pueda heredar aquel reino de Dios. Todo ser humano que no vive en santidad, todo ser humano que no viva apartado y separado del pecado, no verá a Dios, no heredará el reino de Dios, porque Dios es un Dios santo, puro, limpio, que no se mezcla con el pecado. Es un Dios que allá donde Él mora hay limpieza, hay pureza, hay rectitud. Entonces Él quiere que todos aquellos que quieran morar con Él, que quieran irse con Él, que quieran habitar con Él por toda la eternidad, tienen que vivir santamente. Y Dios no se mezcla con el pecado, porque la Biblia dice también que Dios no se complace en la maldad. La Biblia dice en el Salmos capítulo 5, versículo 4, que Dios no se complace en la maldad y que el malo no va a habitar junto a Él. Entonces vemos que Dios no se mezcla con el pecado. Dicen algunos, bueno, pues yo no tengo pecados tan grandes, solamente tengo pecados chiquitos. O como una ocasión me encontré un hombre que platicando con él decía, mira, yo no tengo pecados grandes, yo estoy con Dios y me voy a ir con Dios, pero solamente tengo pecados sencillitos, solamente son enojitos, solamente son celos y envidias, son pecados sencillitos, me voy a ir con Dios. Qué engaño tan grande, porque la Biblia nos dice, el Dios eterno nos dice que sin santidad nadie verá a Dios, que solamente los limpios de corazón verán a Dios. Y la Biblia es muy clara, Dirá alguno, bueno, ¿por qué dices eso? Entonces aquel que es apóstol, si no vive santamente, no verá a Dios. Pero si es predicador, ¿no será al cielo? Si no vive santamente, no va a poder estar con Dios. Pero es que si es un pastor emérito de toda una vida, ¿no será con Dios? Si no vive santamente, no estará con Dios. Pero es que es anciano, entonces el Papa, ¿qué va a suceder con él? Si no vive santamente, no verá a Dios. Eso es lo que dice la palabra. Y la palabra también nos dice que Dios no hace acepción de personas. La palabra de Dios dice que es muy limpio de ojos para ver el mal. Habacuc capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra de Dios, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Esta palabra nos dice que Dios es muy limpio para ver el mal. Y bueno, cuando oímos esta palabra, cuando oímos que sin santidad nadie verá a Dios, cuando oímos que ciertamente nadie que viva haciendo pecado va a conocer a Dios o va a estar con Dios, la verdad,
viene una preocupación, viene una tranquilidad, viene una incomodidad en el alma, viene ahí como que se quita la paz, porque quizás dentro de tu alma dices, yo no vivo santamente, yo no vivo como Dios quiere, entonces yo no voy a ir con Dios. Y la verdad es cierto, que cuando se oyen estas palabras, si no vives santamente, el infierno será tu morada. Dirás tú, o dirá alguno, mentira lo que tú estás diciendo, no es cierto, si vivo en pecado sí me voy a ir con Dios, no es cierto lo de la santidad. Bueno, creo que, discúlpame, pero la Biblia dice por todos lados que sin santidad nadie verá a Dios. Dios le ha dicho a la gente, sed santos como yo soy santo. Vivir en santidad, ser limpios, rectos y puros, porque si no, no estarán conmigo en ese cielo glorioso y majestuoso. Y se cumple la palabra para aquellos que no creen en la santidad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, que Dios en su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de que es necesario vivir santamente delante de Dios. Quizás al oír esto y decir, es que yo pensaba que sí se podía vivir con pecado e irme con Dios, y quizás te viene más preocupación dentro de tu corazón, que si mueres en pecado, no verás a Dios, que si mueres en maldad, que si mueres haciendo lo malo, aunque seas una persona que lea Biblia o tengas algún cargo, no verás a Dios. ¿Cómo te puedes dar cuenta si verás a Dios o no? ¿Cómo saber si heredarás el cielo o no? Bueno, la palabra de Dios da las características de todos aquellos que no heredarán el reino de Dios. Pero ¿cómo me dices tú que no voy a heredar el reino de Dios? ¿Qué al caso tú me conoces? ¿Al caso conoces mi vida? ¿Cómo voy a saber si voy a heredar el reino de Dios o no? Bueno, Dios ha dejado características. No pone nombres en la Biblia, pero sí da características de aquellos que van a gozar con Él, que estarán con Él por toda la eternidad, que estarán con Él llenos de gozo, llenos de paz, llenos de amor, donde no va a haber muerte, donde no va a haber clamor, donde Dios los alumbrará, donde Dios los va a contentar, los va a ayudar, los va a enseñar, y ahí en ese cielo precioso, para aquellos que hayan vivido bien con Él. Pero aquellos que no hayan vivido bien con Él, la Biblia nos da muchas características. Dios no quería que usted ni yo anduviéramos en un laberinto para quizás decir, bueno, yo no sé si voy a heredar el reino de Dios, yo no sé si voy a ver a Dios, como se dice. Dios ha dejado una lista de características que tienen las personas que no heredarán el reino de Dios. Podemos llamarle la lista negra. La lista negra de Dios, la lista negra donde están las características de las personas que no van a heredar el reino de Dios, que ciertamente no verán a Dios, que ciertamente no estarán con Dios por toda la eternidad, sino que ciertamente se perderán eternamente, que van directito al infierno. De tal manera que si al mencionarlas usted tiene alguna de esas características que voy a mencionar, usted está viviendo la peor tragedia. Está viviendo la peor tragedia y sin duda se perderá eternamente. Sin duda, si usted tiene alguna de estas características, se irá al infierno. Va a perdición eterna. Porque si alguna está en su vida, ciertamente se perderá. Y ese cielo tan glorioso, ese cielo tan sublime donde el Dios eterno habita y donde hay gozo, paz y amor, donde hay armonía, usted no va a estar en ese cielo. Gálatas capítulo 5, la Biblia, la palabra de Dios nos dice, Gálatas capítulo 5 versículos 19, y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En estos pasajes estamos viendo una cosa, que los que tienen una característica de estas, que los que tengan estas características o estos pecados o estas obras de la carne, la palabra de Dios es muy clara, no heredará, no va a estar con Dios, no va a ir al cielo. Pero aquí quiero aclarar dos cosas. Cuando habla de obras de la carne, no se está refiriendo a los órganos, no está refiriendo al corazón, ni al hígado, ni al pulmón. Cuando habla obras de la carne, tampoco se refiere a los miembros del cuerpo, a los ojos, a las manos, a los pies, a las orejas. Más bien, cuando está hablando de obras de la carne, son acciones morales, forma de comportarse, del carácter de una persona, acciones morales. Y cuando dice que manifiestas son las obras de la carne, es que muchas veces son evidentes. También cuando habla de no heredar el cielo, está hablando en términos muy sencillos. Un lugar que se llama el cielo, donde está Dios, donde Dios va a llevar a todos aquellos que le han seguido y que le han amado de corazón, donde se respira solamente gozo, paz y amor. La verdad, un cielo sumamente precioso, un lugar muy diferente a la tierra, un lugar muy diferente al que usted ha estado viviendo en esta tierra, donde muchos se mueren o se muerden unos con los otros. Un lugar muy diferente a esta tierra. Y la verdad, si somos honestos, al leer pasajes como estos, viene temblor, viene preocupación, viene ansiedad, viene inquietud, viene dentro de su alma decir, ay caray, si yo tengo una de esas, no voy a heredar el cielo. Como que de repente ahí como que comienza a doler el estómago, comienza ahí como a pasarse saliva. Pero realmente se da cuenta que hay algo que le preocupa dentro de su alma. Y la verdad, ¿quiénes no vamos a temblar? ¿O quiénes no vamos a sentir temor cuando leemos un pasaje como estos? Cuando dice que si alguno practica tales cosas, no va a heredar el reino de Dios. Y es lógico, porque aquellos que las practiquen es una perdición eterna. Van rumbo al infierno, van rumbo a la eternidad del infierno, van rumbo al abismo, van a aquel lugar que solamente es para los pecadores. Un lugar terrible, porque es terrible pensar que en lugar de vivir por toda la eternidad llenos de amor, con gozo, con paz, con alegría, sin dolor, sin tristeza, al morir con un pecado de esta lista, no verás a Dios, sino heredarás el infierno eterno. Los tormentos, los aullidos, los dolores y los quejidos, y los gemidos, por cuanto tú practicaste alguna de estas obras de la carne. Por eso, querido amigo, ponga mucha atención, porque voy a ir mencionando uno por uno y su significado. Y usted aquí va a darse cuenta si usted es de aquellos que no heredarán el reino de Dios o de aquellos que quizás lo hereden. Primera obra de la carne, primera característica, primer pecado, adulterio. El adulterio es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. También significa tener lazos emocionales o sentimentales con otra persona que no es su esposo o su esposa. También incluye la codicia sexual con los ojos, o sea, cuando usted mira a una mujer para codiciarla. También el adulterio incluye adulterar la palabra de Dios, adulterarla, o sea, quitarle, añadirle, como los testigos de Jehová que le han añadido que le han quitado a la Biblia, o como los mormones que le han añadido. O sea, si usted es una persona que tiene relaciones sexuales con otra persona que no sea su esposa, si usted tiene lazos emocionales con alguien que no sea su esposa, o sentimentales, aunque no llegue a las relaciones sexuales, si usted codicia con sus ojos,
si usted adultera la palabra de Dios, ahí añadiéndole, quitándole, si usted ahí tiene su Biblia, pero también más sus tradiciones, usted es un adúltero. La Biblia dice que si usted hace estas cosas, usted es un adúltero. Siguiente obra de la carne, siguiente característica, siguiente pecado, fornicación. La fornicación es tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Tener relaciones antes del matrimonio incluye unión libre. Unión libre, que significa que no hubo un pacto civil ni religioso, y que ni los padres se tomaron en cuenta. Simplemente dijeron, bueno, vamos a juntarnos, y bueno, si nos va bien, pues bien, si no, ni modo, cada quien por su lado. Esa es unión libre, es fornicación. También incluye masturbación. Masturbación, aquellos que se incitan en su propio cuerpo para sentir placer. O sea, que si usted tiene relaciones sexuales o ha tenido relaciones sexuales antes del matrimonio, usted es un fornicario. Si usted vive en unión libre, si no hubo un pacto civil, si no hubo un pacto religioso, si no estuvieron ahí tomados en cuenta los papás, si usted es una persona que se masturba, usted es un fornicario, un fornicario. Siguiente obra de la carne, inmundicia. Siguiente pecado, siguiente característica, inmundicia. La inmundicia significa impureza moral, incluye pecados sexuales, incluye lesbianismo, incluye homosexualismo, incluye bisexualismo. O sea, que dos mujeres ahí estén teniendo relaciones, que dos hombres estén teniendo relaciones, que hombre y mujer tengan relaciones, pero fuera del matrimonio, o cuando están casados y están adulterando. También incluye pornografía. También incluye vestirse provocativamente con faldas apretadas, con pantalones apretados, para llamar la atención, incitar a la lujuria a otros con intención. También incluye lectura erótica. Lectura erótica ahí como Playboy, incluye ahí como libro vaquero, como ahí como jazmín sentimental, ese tipo de cosas, porque es inmundicia. Lectura erótica de libros donde hablan de pornografía, incluye películas también, películas pornográficas, incluye bestialismo, meterse con animales, incluye morbosidad, chistes rojos, contarlos o escucharlos, porque les provoca placer. También incluye la televisión, porque en la televisión violencia, sexo y crimen solamente pasa ahí. Incluye el cine, donde pasan sexo, acción y terror, donde la gente se deleita con esas cosas. Si usted es una persona que vive el lesbianismo, que tiene relaciones sexuales con mujeres, si tiene relaciones sexuales con hombres, si vive en pornografía, si ve películas pornográficas, si se viste provocativamente para atraer a los demás, si lee lectura erótica, ahí como El Vaquero, ahí como Lágrimas y Risas, ahí como Jazmín, ahí que es pura inmundicia. Si usted es de aquellos que se mete con animales, si le gusta contar chistes rojos, si le gusta oírlos, usted es un inmundo, según la Biblia. Si usted es de las personas que se la pasa viendo televisión, deleitándose ahí con el crimen, con los adulterios, ahí, señoras, las telenovelas, donde hay amarguras, donde hay adulterios, donde hay ahí enseñanzas terribles de enojos. Incluye el cine, donde se enseña a robar, donde se enseña a ser terrorista, donde se enseñan muchas cosas. Si usted tiene algunas de estas cosas, usted es un inmundo. Usted es un inmundo. Siguiente pecado, siguiente obra de la carne, siguiente característica de los que no van a heredar el reino de Dios: lascivia. La lascivia es una disposición al placer de todo tipo, o sea, sacarle placer a la vida, al placer sexual, deleite en pensamientos, lujuria, fantasías sexuales. Incluye consumismo
señoras o jóvenes o señores que se la pasan consumiendo semana tras semana y nunca se placen, nunca se complacen en estar comprando ropa, lentes, comida ahí semana tras semana, pero que es para la glotonería también, incluye televisión, donde la gente se deleita, ahí para ver Miss Universo, o ahí para estar viendo box, o ahí los conciertos, o Miss Mundo, ahí donde las mujeres salen como si fueran vacas, encueradas ahí. Si usted tiene esto, si usted es una persona que se deleita en pensamientos sexuales, si es una persona consumista, una persona que se la pasa compre y compre y compre porque le place y no le importa el prójimo o no se conforma con lo que tiene, usted es una persona con lascivia, es una persona glotona que está come y come y come, es una persona lasciviosa, se la pasa viendo la televisión, el box, viendo Miss Universo, viendo Miss Mundo, viendo conciertos de rock, ahí cómo se mueven sensualmente las artistas. Usted es un lascivioso, usted tiene el pecado de lascivia. Siguiente obra de la carne, siguiente característica, siguiente pecado, idolatría. La idolatría es poner en lugar de Dios otra cosa. Incluye adorar, venerar, honrar imágenes o esculturas. Incluye la avaricia, el amor al dinero, cómo hacer dinero, piensa en el dinero. Incluye idolatría a los hombres, a pastores, a sacerdotes, ahí a las cantantes, a Luis Miguel, a los Bukis, ahí a Alejandra Guzmán, a Gloria Trevi, ahí estar yendo a las discotecas a ver cuándo sale su último hit parade. Incluye también el trabajo cuando estorba para buscar a Dios. Incluye carrera cuando estorba para buscar a Dios y no se convierte el alma. Por eso, incluye una práctica continua de deporte para sacar provecho, como los boxeadores, los ciclistas, los que hacen pesas 3, 4, 5 horas, y eso es idolatría, porque no lo quieren dejar. Incluye también, y escuche, religión, donde usted se da cuenta que está mal y no quiere dejar su religión. Eso es idolatría. O sea que si usted venera, adora, honra imágenes, si usted es una persona avara, una persona que ama el dinero, una persona que ama mucho su trabajo más que a Dios, ama más su carrera más que a Dios, el novio, la novia, o idolatría a los hombres, ahí va corriendo a la discoteca, a ver, deme el de Luis Miguel, a ver, deme el de los Bukis, a ver, ahora deme el de Bronco, ahora deme este, ahora deme el otro. Eso es idolatría. Idolatría, usted es un idólatra según la palabra de Dios. Siguiente pecado, siguiente característica, siguiente obra de la carne, hechicerías. Es usar otros medios en lugar de lo que Dios ha puesto. Incluye consultar brujos, yerberos, hechiceros, adivinos, ocultistas, espiritismo, espiritualismo, invocación a los muertos. Incluye también lectura del café, lectura de las cartas, limpias, barriditas, mal de ojo, rezarle a los muertos, aguas milagrosas, lectura del horóscopo, bola de cristal, lectura ahí de la mano, y también incluye usar objetos con el fin de que le dé suerte, ahí la pata de conejo, talismanes, pirámides, soles, ouija. Eso es hechicerías. Hechicerías también incluye manipulación, donde las personas quieren sacar provecho ahí haciéndole gestos a la gente o ahí levantando los hombros a las mujeres cuando no obedecen a sus maridos. Es manipulación. Cuando les condicionan las relaciones sexuales, es manipulación. Eso es hechicería. De tal manera que si usted consulta brujos, consulta yerberos, consulta hechiceros, consulta espiritualistas, invoca a los muertos, que va a que le lean el café, que le lean la mano, ahí va a que le hagan limpias, a que le hagan mal de ojo, allá rezarle a los muertos, usted aguas milagrosas, o ahí lectura del horóscopo, o vaya a ver la bola de cristal, o tiene algunas cosas, objetos para que le den suerte, como pata de conejo, talismanes, pirámides, soles,
o usted es una persona manipuladora que manipula las relaciones sexuales, no obedece a su marido, eso es hechicería. Y Dios ve a tales personas como brujas, como hechiceras. Siguiente obra de la carne, enemistades. Enemistades es guardar rencor, enojo hacia alguien por rencillas de pleitos pasados. Ahí donde la abuelita, donde la mujer, ahí donde el varón pasan 10, 20, 30 años y le tiene resentimiento, le tiene rencor, le tiene amargura a la mamá, al papá, ahí al tío. Resentimientos añejos, donde hay amarguras, donde allí hay divorcios, donde la mamá y el papá se separaron y tienen ahí pues enemistades. Esto incluye quizás que le hicieron un negocio, un fraude, donde cuando no le hicieron un favor, cuando la novia, el novio le dejó y que ahí se resintió, se amargó ahí usted. Incluye también en este aspecto ahí murmuraciones, chismes, hablar mal de las personas, hablar mal de las otras personas, andar de chismosos, murmuradores. Incluye también enemistades, pues obviamente hay un rencor guardado, una amargura contra tal persona, porque él es así, porque él es asado, porque él es eso, porque así, porque esto, porque el otro, amarguras dentro de su alma. Si usted es de las personas que guarda rencor, usted es de las personas que le guarda rencor ahí a su familia, a su tío, a su tía, de hace 10, 15, 20 años, usted tiene el pecado de enemistad. El pecado de enemistad, amarguras, resentimientos añejos. Si usted lo tiene, tiene el pecado de enemistad. Siguiente obra de la carne, siguiente pecado, siguiente característica de los que no van a heredar el cielo: pleitos. Los pleitos incluye discusiones con coraje, enojo, ira, pleitos callejeros con golpes, pleitos familiares con gritos y con golpes, pleitos cuando está en el mercado, igual con golpes. O sea que usted es una persona pendenciera, peleonero, pleitero, que ya por cualquier cosa está peleándose, está gritando, está manoteando, está golpeando, está pateando, está dando de puños. Usted es una persona que tiene el pecado de pleitos, el pecado de pleitos. Siguiente obra de la carne. Siguiente obra de la carne, pecado y característica: celos. Celos es una tristeza o depresión por no tener algo que otro tiene. Está triste porque el otro tiene un carro y usted no. Está deprimido porque el otro tiene una casa y usted no. Celos incluye celos amargos. Aquí también incluyen los chismes, las murmuraciones, las calumnias, ahí de hablar mal de las personas. También incluye un espíritu competitivo. Si él tiene, ¿por qué yo no voy a tener? Y se dedica a trabajar 16 horas aunque descuida a su familia, con tal de competir con el vecino de enfrente. Celos también, amigos o amigas, por el hecho de que usted quiere que le pongan toda la atención. O sea, si usted es una persona que tiene tristeza o depresión, o tiene una tristeza, está deprimido porque usted no tiene la casa del vecino, no tiene el carro del vecino, no tiene la cara del vecino, no tiene la mujer del vecino, no tiene ahí el pelo de la vecina, no tiene los ojos del vecino, no tiene ahí la carrera, el trabajo del amigo, del compañero. Usted tiene el pecado de celos, el pecado de celos. Siguiente obra de la carne, siguiente pecado, siguiente característica: iras. Las iras son grandes enojos descontrolados, desde enojitos, desde enojos grandes, gritos y corajes, insultos, golpes. Estos son las iras. Internos incluye también, internos y externos. Si usted es una persona enojona, iracunda, con enojos en el alma, internos o enojos pequeños, usted es una persona iracunda y tiene el pecado de ira, según la palabra de Dios. Y si usted tiene este pecado, dice la Biblia que usted no va a heredar el reino de Dios, si tiene esta característica.
Siguiente característica de los que no van a heredar el reino de Dios: contiendas. Contiendas. Esto es discusión sin objetivo, solo por discutir. O sea, es una persona que lleva la contra sin razón, persona que quiere que su opinión prevalezca, no acepta algo aunque se le presente pruebas, bases o argumentos. Personas que no tienen paz consigo mismos y dicen no estoy de acuerdo con esto, inclusive en detalles. Personas que les llaman contreras, que por todo lleva la contra aunque no tenga razón. O sea que usted es una persona discutidora, es una persona que lleva la contra a las personas sin que usted tenga razón. Le presentan bases, le presentan argumentos, le presentan ahí las cosas y usted no las acepta porque usted no quiere aceptarlas. Usted es una persona contenciosa y discute por solamente ganar el punto. Dice la Biblia, una persona contenciosa es aquella que no quiere aceptar con bases y argumentos. Descifrándolo y parafraseándolo, si usted tiene este pecado, usted no va a heredar el reino de Dios. Ahora, aquí tengo que hacer una aclaración. Hay contención válida por un objetivo. Tirar falsa doctrina se puede discutir. Jesús lo hacía y Pablo lo hacía. El juego de un alma, defensa del evangelio, o sea, tomando herejías a la gente que no ama a Dios y que solamente usa la Biblia para ahí estar contendiendo y no quiere obedecer la palabra de Dios. Por eso sí se puede contender, porque la Biblia nos dice que contendamos ardientemente por la fe, por el evangelio. Si usted es de esas personas que tiene divisiones, disensiones en su casa, se enoja cada semana y no le habla a su esposo durante toda la noche, durante todo el día, porque se pelearon ahí, son disensiones. Es pecado delante de Dios. Hay una división legítima por la verdad. Si en alguna congregación se están predicando falsas doctrinas, ahí se puede dividir la congregación. Que dice una persona, no, es que no deben de arrepentirse, herejía, porque la Biblia dice, tienes que arrepentirte. Si alguna persona dice, no, Jesús no es Dios, y por toda la Biblia dice que Jesús es Dios, eso es herejía. Entonces, por eso sí se pueden dividir, porque es para la salud espiritual de las almas, es para la salud espiritual de las personas. Inclusive es legítimo la división de familias por el evangelio, porque Jesús dijo, en una casa estarán separados el padre contra la madre y la madre contra la nuera y el padre contra la suegra, por el evangelio, no por pecados. Entonces usted tiene estas divisiones ahí por los diezmos, o ahí por andar ahí predicando mentiras. Usted tiene el pecado de disensiones, pero usted tiene divisiones ahí porque predica la verdad y les anda quitando las falsas doctrinas a la gente. Eso no hay problema, o se anda dividiendo ahí en su casa. Tiene división en su familia por el evangelio, porque usted comenzó a oír la palabra y ahí lo comienzan a perseguir y usted quiere defender eso y la gente se enoja y le dejan de hablar. Ahí no hay problema. El problema es cuando se separan por cuestiones egoístas. Ay, es que el pastor gana 3,000 pesos y bueno, el diácono gana 1,000. Me separo de él porque no puede ser posible. Ay, el pastor no me da una mochada de los diezmos, entonces me separo. Ay, el pastor pues no me da lo que yo quiero, me separo. Herejías, disensiones. Siguiente obra de la carne. Siguiente pecado. Siguiente característica de los que no van a heredar el reino de Dios: herejías. Herejías. Esto es del griego jairesis, que es apartarse de las verdades fundamentales del cristianismo con una interpretación carnal de la Biblia. O sea, que si una persona, si usted va a predicar doctrinas falsas, si tiene herejías, doctrinas falsas, las cree, las practica, las predica, usted es un hereje. Ay, que en pecado puedo ver a Dios. Herejía, porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios.
es que no hay infierno, el infierno está aquí, herejía, porque la palabra de Dios dice que hay un infierno eterno donde los pecadores van a ir a dar. Si la gente dice, no, es que no hay que arrepentirse, no, es que Dios es una fuerza, es una energía, es un viento raro por ahí, herejía, porque Dios es una persona, espíritu, pero es una persona. Entonces, si usted predica, las practica, o si usted anda diciendo ahí pues que al final de cuentas con una galleta que se la coma, con eso ya está salvo, herejía, porque el único que salva es Cristo Jesús a través de un arrepentimiento y fe en Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, si predica herejías o cree herejías o interpreta carnalmente la Biblia, usted es un hereje. O sea, si usted predica herejías, que es cairesis, que es apartarse de las verdades fundamentales del cristianismo, es un hereje usted. Pero es que yo ya tengo 10, 20, 30 años congregándome en una iglesia y me han dicho que no puedo vivir sin pecado. Herejía, sálgase de ahí corriendo porque lo van a matar espiritualmente. En vez de que le hablen la verdad, aunque le duela, pero después del dolor viene la calma y viene la paz. Siguiente obra de la carne: envidias. Quiere decir tener coraje por lo que otro tiene. O sea, esto es diferente a los celos. Los celos es depresión, tristeza. Las envidias es tener un coraje dentro del alma por lo que otro tiene. Porque el otro tiene una casa y tiene envidia, tiene coraje. Porque el otro tiene la mujer, la carrera, el trabajo, el sueldo que yo no tengo, y me da un coraje tremendo, porque el otro es licenciado en administración y yo soy un albañil, porque el otro es un albañil y yo soy licenciado y gana más el albañil que yo. ¿Por qué? Envidias, tener coraje. Coraje también, ay, es que aquella tiene un bonito pelo y yo no puedo tener un bonito pelo. Ay, eso es envidias. Y tiene un coraje, es que aquel tiene el novio más guapo, es que aquel tiene el novio más atractivo, ay, como quisiera tenerlo, y le da coraje. Envidias. Si usted tiene envidia por lo que tiene su vecino, si tiene un coraje dentro de su alma por lo que tiene el vecino, si tiene coraje porque no tiene la misma cara que ahí que Gloria Trevi o que ahí que Laura Flores, envidia y le da un coraje. Son envidias. Si le da envidia, le da coraje porque no tiene el sueldo, el trabajo, que es muy remunerativo. Y tiene un coraje, usted tiene el pecado de envidia. Porque se amarga contra el compañero, contra el vecino. Siguiente obra de la carne: homicidios. Homicidios es asesinato intencionado, con toda premeditación, alevosía y ventaja. Incluye también, aparte de matar a alguien con cuchillo, incluye enojos, odios, amarguras. O sea, de tal manera que usted no mata porque sabe que quizás pues la policía lo va a agarrar, y solamente se enoja, solamente odia, solamente chismea, solamente vive ahí en amarguras dentro de su alma. La Biblia dice que ningún homicida tiene vida permanente en él. También incluye el aborto. Señoras casadas, el aborto, cuando usted va a que le pongan una inyección para abortar porque no quiere al niño, cuando el feto ahí de 1 mes o de 2 meses ya hasta su corazón late, porque aún dicen ahí las personas expertas en esto que a los 18 días ya le late el corazón al bebé y ya está formándose un ser humano y ya tiene vida. Entonces aquellas que se inyectan, aquellas que ahí andan provocándose hay un aborto, son asesinas, son criminales. Lo que incluye también vender, sembrar marihuana, cocaína, alcohol o droga. ¿Por qué? Porque estás envenenando a los demás, estás destruyendo a los demás, estás siendo un criminal. O sea que si usted es una persona que siembra, vende marihuana o vende ahí cerveza o alcohol, usted es una persona homicida, porque no le importa a su prójimo, no le importa que se emborrache y se vaya bien bruto a su casa y que sea un irresponsable con su familia. Usted tiene este pecado, usted es un homicida. Y dice la Biblia
que no va a heredar el reino de Dios. Siguiente obra de la carne. Siguiente pecado, siguiente característica. Borracheras. Esto quiere decir alterar tus sentidos con bebidas o inhalantes. Incluye alcohol, cerveza, cigarro, marihuana, cocaína, heroína, tiner, cemento, aguarrás, LSD, diazepam para alterar tus sentidos. Esto significa borracheras. O sea que si tú eres una persona borracha, si eres una persona que te gusta beber cerveza, alcohol, eres una persona que te andas inyectando la coca, o te andas inhalando coca, o ahí metiéndote la heroína, o eres un fumador empedernido, o eres una persona que anda inhalando aguarrás, tú eres un borracho, y dice la Biblia que tú no vas a heredar el reino de Dios. Siguiente obra de la carne, orgías. Y aquí en las orgías es muy amplio. Orgías, que significa fiestas de gran relajo, donde fluye el alcohol, la lujuria y la sensualidad. Incluye el bailecito, la música, los chistes, cuando están en un ambiente de fiesta, de discotecas, de tardeadas o de prostíbulos. También incluye las fiestas patrias, donde hay borracheras, fiestas mexicanas, ahí donde hay mariachis, donde hay borracheras, cerveza y alcohol, bailecito y lujuria. Incluye las posadas, cuando hay baile, alcohol, cuando hay sensualidad, y ya hay hasta muertes, y ya hasta pleitos callejeros, son orgías. Incluye el carnaval, donde ahí la gente es disoluta, lujuria, sensualidad, música del mundo, donde la gente se anda vistiendo como ramera, ahí para atraer a los hombres. Incluye fiestas, bodas, 15 años, bautizos, cumpleaños, donde hay un ambiente de relajo, chistes, alcohol, bailecito, manoseo, lujuria, lascivia. Incluye también carnaval pueblerinos, ahí donde le hacen la fiesta al santo patrono. Incluye gallos, carreras, peleas de gallos, carreras de caballos, peleas de perros, mariachis, cerveza, pleitos. Incluye también cambio de pareja sexualmente, donde los matrimonios van para cambiarse las parejas sexualmente. O sea que usted es una persona dada, o es una persona que va al gran relajo, a fiestas, a discotecas, a prostíbulos, que va a 15 años, a bodas, a bautizos, donde hay un gran ambiente de relajo, participa del chiste, participa del chistecito, participa ahí de la lujuria, de la maldad, de la música del mundo. Usted es una persona disoluta, una persona que vive en orgías. Usted es una persona que anda apostando a las carreras, allá los gallos, le place ahí las peleas de perros, anda ahí deleitándose con los mariachis, cantándole ahí las mañanitas a la guadalupana, ahí sin sentido y sin son. Son orgías donde hay pleitos. Si usted es una persona que va a un lugar donde se cambian las parejas sexualmente, eso es orgías. Y dice la Biblia que estas personas no van a heredar el reino de Dios. Pues vamos a ver el pasaje de Gálatas capítulo 5. Dice el versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, cosas semejantes que no vienen aquí, pero vienen en otra parte en la Biblia, como son el robo. El robo es una obra de la carne. El robo es tomar lo que no le pertenece. Dinero, objetos, el cambiecito de la mamá, ahí andarle sacando el dinero de la cartera al papá, ahí agarrando dinero, ahí sin que le pertenezca. Deudas no pagadas, es robo cuando aún las personas a las que se les debe no se les ha avisado, ni se les ha dicho que después se les va a pagar, y ya pasaron 1 año, 2 años, y hasta se anda escondiendo para no pagar. Son robos también. También incluye no pagar impuestos, porque la Biblia dice, pagar impuesto al que merece impuesto, honra al que honra, dice la palabra de Dios. O sea que si usted no paga impuestos, tiene una tienda, es una persona que es profesionista y que ciertamente tiene que declarar, y no declara, usted es un ladrón según la Biblia. Según la Biblia.
si toma cosas que no son de usted, si tiene ahí cosas prestadas de no sé cuánto tiempo y no las ha devuelto, usted es un ladrón, porque ya está viendo ahí intenciones terribles. También incluye el no pagar impuestos, lo repetí. Ok, siguiente, obra de la carne o semejantes, que es la mentira. Mentira, decir algo que no es cierto. Decir algo que no es cierto. Dile a tu papá que no estoy. Dile a tu mamá que no estoy. Dile al jefe que no estoy. Dile a tal persona que no estoy. Diles que no. Mentira. Eso es la mentira. Engaño. Vender algo cuando se sabe que está mal el producto, pero lo venden como bueno y en vez de decírselo a las personas. Eso es engaño. Eso también es engaño. Fraude. Cuando está trabajando en alguna empresa y ella anda ahí alterando los números para querer sacar dinero, para llevarse una tajada, una mochada. Eso también es engaño, fraude, y también se le llama estafa. Estafa. O sea que usted es una persona que miente, una persona que no dice la verdad, una persona que ahí anda engañando. Tiene una tienda, tiene ahí es mecánico, o quizás es ahí doctor o es ingeniero, y anda ahí usted engañando a la gente con cosas que no son ciertas. Usted es un mentiroso, un mentiroso. Siguiente obra de la carne, siguiente característica, siguiente pecado, cosa semejante. La pereza, la flojera, o sea, esto implica no trabajar, perder el tiempo, la ociosidad, ahí quizás con novelitas, perdiendo el tiempo en la televisión, perdiendo el tiempo ahí, durmiendo de más, no le bastan 8 o 9 horas, sino se la pasa durmiendo 11 o 12 horas, esa es flojera, esa es flojera. Usted dirá, me echo una siestecita de 40 minutos, ahí no hay problema con eso, el problema es cuando está de ocioso, cuando está ahí perdiendo el tiempo, ahí cuando está usted de flojo, esos que no trabajan y que ciertamente ya pasaron meses y no buscas trabajo, eres un flojo. Si te perdió el trabajo y no encuentras, sigue buscando, si es que apenas te acabas de salir. Pero Dios condena la pereza de aquellos que no trabajan, que ya pasa tiempo, están allí en la plaza, tiene 1 año que no trabaja y no va a buscar trabajo, tienen varios meses y no le buscan. Pereza. Siguiente obra de la carne, semejante, cobardía. Dice la Biblia que los cobardes, los incrédulos, no entrarán al reino, sino estarán en el lago de azufre, el lago que arde con fuego y azufre. Y la cobardía es un miedo a predicar la palabra cuando se es cristiano. Una cosa es el temor natural y otra cosa es la cobardía, sino que te va a decir la gente. Eso es un pecado. También incluye a las señoras, ahí o a los señores que le tienen miedo a su esposa o a su esposo porque viene a oír la palabra y ahí no quieren ahí enfrentar, no quieren padecer por el reino de Dios. Y ahí, no voy a oír la palabra porque mi esposo se enoja, no voy a oír la palabra porque mi papá se enoja, no voy a oír la palabra porque mi pastor me va a decir de cosas, aunque sea un hereje. Cobardía, o sea, algo que lo haces con miedo y también algo que no quieres defender o que no defiendes la verdad y pues quieres tú ser cobarde. Dices, bueno, ¿eres cristiano? No, yo no soy cristiano. ¿Aquel sí es cristiano? Yo no. En vez de dar la cara y decir, sí soy cristiano, ¿cuál es el problema? La cobardía incluye eso. Para las mujeres y los hombres que quieren seguir a Jesús, pero que ciertamente ahí andan de cobardones, hasta esconden su Biblia, ahí que no te vea el vecino. ¿De dónde vienes? Pues vengo de la calle. Y no dices, vengo de una reunión cristiana donde me hablan de Dios. Cobardía. Cobardes son, cobardes. Si usted hace eso, usted es un cobarde según la Biblia, porque no se levanta por la verdad. Siguiente obra de la carne, que es semejante, impaciencia. La impaciencia es desesperación, frustración, irritación con los hijos, con el esposo, con la esposa, cuando se desespera, ya te dije que me traigas esto, ¿por qué no te portaste bien? Ahí está la irritación y está la desesperación en vez de tener paciencia. Lo contrario es impaciencia, desesperación, frustración, que lleva a la irritación y a la molestia. Si usted es una persona de estas, que se irrita, se desespera, se frustra con los hijos ahí, es que ya dije cuántas veces y no me entiende, casi se pone hasta morado del coraje. Impaciencia, no le tiene paciencia.
a los hijos, al esposo o a la esposa. Siguiente obra de la carne, semejante, vanidad. La vanidad incluye, que significa que usted se arregla con la intención de que los demás lo vean, que los demás lo admiren, el peinadito, el vestidito, los zapatitos, con una intención de que me vean y me admiren. Eso es la vanidad también. O también podríamos incluir aquellas personas que dicen, para verme mejor, un pantalón pegado, para que me digan que estoy atlético, una camisita o una playerita bien ceñida para que me digan que estoy atlético, ay, bien pintarrajeada así, para que me vean que estoy bien, con una intención de ¿qué? De que la vean, un pantalón ajustado ahí, donde las mujeres se les ven todas las formas, e incitan a la lujuria, esa es vanidad. O los varones, ahí donde en vez de vestirse decorosamente, andan con sus pantalones, de veras ahí, parecen chorizos, parecen churros, y la verdad andan incitando a otras personas. Eso es vanidad, obra de la carne, porque va con una intención de que me vean, una corbata garigoleada, pero para que me vean. Eso incluye las obras de la carne. Como verá, es una lista sumamente exhaustiva. Volvamos a Gálatas capítulo 5. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán, no estarán, no verán el reino de Dios. No verán el reino de Dios. Y aquí quiero hacer una aclaración, la diferencia entre practicar y no practicar. El que los practica, un coraje diario, un coraje cada tercer día. El que los practica, 3 mentiritas a la semana, 2 mentiritas a la semana, o a veces algunos hasta diario. El que los practica, pues televisión diario, una media hora ahí a deleitarse, ahí 2 horitas, algunos hasta 4 horas, hasta la madrugada. Codicias, pues unas 7 veces al día, los varones particularmente cuando no conocen a Dios, las mujeres, celos, pues diario, o 4 veces por semana, o ahí una vez por semana. Eso es una práctica. Una persona que no lo practica, que ciertamente es la regla del cristiano, no practicar el pecado, que puede ser desde quizás pudiese caer en una obra de la carne una vez en un mes, aunque no es la regla por cual debe caer, sino que la regla es que camine santamente, una vez quizás en 4 meses, una vez en 6 meses, quizás algunos después de un año, ni una obra de la carne, y quizás ahí por descuidar su oración, por descuidar su cristianismo, cayeron en una obra de la carne. Obviamente esto no es practicar, aunque no deja de ser pecado. Entonces, entendemos que cualquiera que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. Usted dirá, pero es que solamente tengo uno. Es suficiente para no heredar el reino de Dios. O sea, en otras palabras, que si usted es un adúltero, usted es un fornicario, usted es una persona lasciviosa, una persona inmunda, usted no va a heredar el reino de Dios. Si es un idólatra, si es un hechicero, si es una persona que tiene enemistades, no va a heredar el reino de Dios. Si es una persona con pleitos, con celos, con iras, con contiendas, no heredará el reino de Dios, sino la perdición eterna está en su vida. Va derechito al infierno, está en la lista negra que Dios ha puesto aquí. Si usted es una persona que practica disensiones, herejías, envidias, usted no va a heredar el reino de Dios, no va a estar con Dios, no va a estar en ese cielo tan glorioso, majestuoso. Si es una persona con homicidios, borracheras, orgías, no entrará. Si es una persona con robo, ladrón, mentiroso, cobarde, flojo, con impaciencia, no va a entrar al reino de Dios, sino va a la perdición eterna. Con uno es más que suficiente
para perderse. Con uno es más que suficiente para que usted tenga el alma envenenada, tenga el alma podrida, tenga el alma llena de pecado y de maldad y de inmundicia. Es más que suficiente para no heredar el reino de Dios. Pero dirás tú, pero es que yo soy licenciado en teología, lo practicas, no heredarás el reino de Dios. Pero es que yo soy doctor en divinidad, no heredarás el reino de Dios si practicas un solo pecado. Pero dirás, pero es que yo soy pontífice, soy cardenal, estudié 15 años en el seminario. Si practicas uno de esos pecados, no heredarás el reino de Dios. Pero es que soy anciano, diácono, superintendente, yo fundé 50 iglesias. Pero si tú practicas un solo pecado de estos, tú te vas a perdición, vas derechito al hoyo, vas derechito al abismo eterno, vas derechito al infierno, del cual nunca vas a salir jamás. Pero es que yo tengo religión, pero es que soy bautista, soy presbiteriano, soy pentecostal, soy luterano, soy católico, vengo a este grupo. Si practicas uno de estos pecados, no heredarás el reino de Dios. ¿Y cuánto tienes que temblar, querido amigo? ¿Cuánto tienes que temblar, oh alma adúltera? Porque si no te das cuenta que vas rumbo al infierno, te vas a despertar en lo más profundo de las tinieblas. Qué importante es que entiendas esto, porque ofendes al Dios Altísimo con tus pecados, con estas obras de la carne, con la cual no vas a heredar el reino de Dios. Tienes que entenderlo. Un alma envenenada, un alma podrida, un alma en las garras del diablo, un alma que la verdad no tendrá esperanza mientras no recurra al Dios Altísimo, un alma que no tendrás oportunidad si mueres en pecado, si mueres en maldad, si mueres en fornicación, si mueres en adulterio. No heredarás el reino de Dios. ¿Y sabes cuál es lo peor? Que te perderás de estar con Jesús, el glorioso Jesús. Hebreos 12. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cualquier persona que practique una de estas cosas, que no esté apartado de los pecados que se acaban de mencionar en la Escritura, con todo su fondo y con toda su exhaustividad, no va a heredar el reino de Dios. No importa que ore, no importa que lea Biblia, no importa que vaya a cualquier grupo, no importa que se diga iluminado, no verá a Dios, porque la palabra de Dios es muy clara. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, ni yo mismo, porque si yo mismo caigo en pecado, si yo mismo practico una de estas cosas, yo también me voy al infierno y no voy a dar el reino de Dios, porque sin santidad nadie va a ver a Dios, nadie va a ver a Dios. Apocalipsis 21, versículo 27. Dios no hace excepción de personas. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Está hablando en un contexto del cielo y dice que no entrará en ella, o sea, en la ciudad, en el cielo, donde estará Dios, donde habrá gozo, paz y amor, ninguna cosa inmunda, sucia, manchada por el pecado, o que hace abominación, que hace ahí todo tipo de maldad tremenda y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuánto tiene usted que temer? ¿Y cuánto tiene que tomarlo mucho en cuenta para que al salirse de aquí se dé cuenta que los que practican tales obras de la carne, tales pecados, tales características, no van a heredar el reino de Dios, aunque se burlen, aunque se rían, aunque digan cualquier cosa, aunque piensen que hay influencias con Dios, porque la Biblia es muy clara. Cualquiera que practica tales cosas no lo va a heredar. No lo va a heredar. Entonces, cuánto temor y cuánta incomodidad debe causarle la palabra de Dios cuando usted mismo se da cuenta que si practica alguna de estas obras no va a entrar en el reino de Dios. Ese cielo glorioso, majestuoso, ahí con los serafines, ahí con el Dios eterno santo, ahí con Dios lleno de gozo, de amor, ahí de contento por toda la eternidad. Eso usted se lo va a perder porque usted practica una de estas cosas, no heredará, no verá a Dios. Y podrá irse por otro camino, podrá ser hinduista, podrá ser musulmán, podrá ser Krishna, podrá ser ahí de la meditación trascendental, podrá ser mormón, testigo de Jehová, adventista, católico, luterano,
Si usted practica una de estas cosas, la autoridad de la palabra ha dicho, y Dios y el Espíritu Santo le dice, que usted no heredará el reino de Dios. Sea usted o sea yo, no vamos a heredar el reino de Dios. Si usted practica una de estas cosas, entiéndalo hoy. Oh, cuánto temor tiene que causarle en su alma, porque oh, alma adúltera, vas al infierno, vas a la perdición. Tienes que darte cuenta, tienes que despertar. Despiértate tú que duermes, para que te alumbre Cristo, para que puedas tener una esperanza, para que el Hijo de Dios venga y deshaga las obras del diablo, porque para esto apareció, para deshacer las obras del diablo. Pero, ¿querrás acercarte a Él? Una cosa clara, no verás a Dios si vives en pecado. Si te mueres en pecado hoy, mañana, en 3 días, te perderás, te irás al infierno, no podrás gozar de lo que Dios ha prometido. Cerremos nuestros ojos, hagamos una meditación seria, reflexiva, pensemos, meditemos. Las cosas eternas tienen mucho valor, no podemos tomarlas a la ligera. Ese cielo que es un cielo de gozo, de paz, de amor, pero ese cielo no lo van a heredar los sucios, los corrompidos, porque Dios ya lo ha hablado en su palabra. Si en santidad nadie va a ver a Dios, no piense que porque no es muy pecador, de cualquier manera, aunque tenga religión, aunque se cambie de grupo, o venga este grupo, si usted no vive en santidad, no va a heredar el reino de Dios, no lo va a heredar. Dios es muy limpio para ver el mal. Si vive en adulterio, ahí teniendo relaciones sexuales fuera de su matrimonio, sentimentalismos con otras personas, codicias sexuales, ahí si está sublimes traiciones, usted es un adúltero, se va a perder. Pues un fornicario, con relaciones sexuales antes del matrimonio, unión libre, masturbación, es un fornicario, va rumbo a perdición. O inmundicia, ahí practicando el lesbianismo, el homosexualismo, la pornografía, la lectura erótica, el bestialismo, la morbosidad, esos que les gustan los chistes rojos, las groserías que parecen más que un drenaje ahí podrido, la televisión donde hay violencia, sexo y crimen, cine, sexo, acción y terror, y es inmundo. La lascivia, esa disposición al placer, ahí con malos pensamientos, idolatría, esos que están ahí venerando y honrando imágenes, avaricia, que le das más a tu trabajo y a tu carrera, al novio, a la novia, o andas ahí con cantantitos, idolitos ahí, eres un idólatra, no heredas el reino de Dios. O eres un hechicero, porque andas consultando brujos, hierberos, ahí buscando eso en vez de buscar a Dios. Vas a que te lean el café, te hagan una barridita, o andas ahí cargando patas de conejo, a ver si tienes suerte. Esa es hechicería. O eres una mujer desobediente que no atiendes a tu marido. Tú bien lo sabes, mujer, eres una hechicera si practicas estas cosas. Enemistades, guardar un rencor añejo, ahí contra el papá, contra la mamá. O eres una persona con pleitos, ahí con pleitos callejeros, golpes, insultos, gritos, enojos. O eres una persona celosa, con tristezas, depresiones, porque no tienes lo que otro tiene, y andas de chismosa, andas de murmurador, andas de calumniador, o tienes un espíritu competitivo de que quieres ganarle la carrera al que tiene menos para tú tener más. O si tienes iras, esos grandes enojos descontrolados, enojitos o enojos, corajes, no heredas el reino de Dios, la Biblia lo dice. O eres un contencioso, un contreras, ni porque te presentan argumentos entiendes lo que Dios te quiere decir. O eres un disensivo, una persona que te separaste, o estás en tu familia separado a veces, llegas y te peleas y no le hablas a tu marido por 2 días, y tus hijos están contigo y tus hijas están con tu marido. Son disensiones. O eres una persona herética, una persona que anda ahí predicando herejías o creyendo herejías, interpretando carnalmente la Biblia, ahí desviando las verdades fundamentales del cristianismo, pensando que sin santidad de cualquier manera vas a ver a Dios. Las tuerces, si las predicas, las crees, hay herejías. Envidias, que tengas algún coraje
ahí resentimiento, odio porque otro tiene lo que tú no tienes. Desde la cara, la carrera, el trabajo, el sueldo, la mujer. O los homicidios, que seas un asesino, que hayas matado ya a una persona o dos. O seas una mujer que haya abortado, ahí provocándose los abortos por no enfrentarte a la realidad. O andar vendiendo marihuana, envenenando a otras personas, envenenando. No heredas el reino de Dios. Eres un hombre borracho que altera tus sentidos con alcohol, cerveza. Quizás no eres de los que se emborrachan cada 8 días, pero cada quincenita llegas bien borracho a tu casa. De ahí problemas con tu mujer. O eres un hombre fumador que te estás acabando los pulmones, lo que te dio Dios. Es un borracho, o eres un marihuano, o cocaína, o heroína, o tiner, o aguarrás, un borracho, orgías. Andas en las fiestecitas, en los carnavales, ahí, en las carreras de caballos, ahí en los bailecitos, cumpleaños, donde hay gran relajo, chistes y alcohol, donde hay peleas de perros, mariachis, ahí disoluto, perdiendo el tiempo. O vas a hacer cambios de parejas con tu mujer y ahí andan haciendo maldades, son orgías. O eres una persona que roba, que agarras de lo que no es tuyo, de tal manera que aún no pagas ni las deudas, no pagas impuestos, inclusive sabes que los tienes que pagar. O eres un mentiroso que no dices la verdad, engañas, defraudas, estafas. O eres una persona perezosa que no trabaja, que pierde el tiempo, que ya tienes mucho tiempo sin encontrar trabajo. O quizás que ni lo has buscado, te la pasas ahí en la plaza durmiendo. O duermes más de lo debido, quizás necesites dormir 9 horas y duermes 12 horas ahí, esa flojera que tienes ahí. Cobardía, un miedo a enfrentarte a la verdad, la impaciencia, a la vanidad ahí, pegándote ahí, pantalones quizás, faldas ahí para que te vean. Cuidado mujer, cuidado varón. La impaciencia, desesperación, frustración que te irrita con tus hijos. Escúchalo hoy. Si tienes alguna de estas, vas a perdición eterna. No hay vuelta de hoja, sin santidad nadie verá al Señor. No te cubras y dices, es que vengo a este grupo. No, porque Dios no hace excepción de personas. Aunque seas apóstol, predicador, pontífice o cardenal, aunque seas licenciado en teología, doctor en divinidad, diácono, superintendente, de nada te sirve. No hay nada de especial. Si practicas alguna de estas obras de la carne, te perderás eternamente. ¿Cuánto tienes que temblar? ¿Y cuánto tienes que entender dentro de tu alma que esto no es un juego? Que cualquier persona que practique alguna de estas cosas se perderá. Se perderá. Y si las practicas, vas rumbo a perdición. Vas rumbo a perdición. Y que si no haces algo, no sabes si mañana te mueres. No sabes si mañana te matan o te da un paro cardíaco. O ahí te meten un cuchillazo o choque el microbús. Te vas a dar cuenta que no lo vas a heredar. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Medita y piensa, ¿cómo está tu vida? ¿Te encontraste falto o te encontraste verdaderamente? No digas, es que tengo los menos escandalosos. Es lo mismo. A Dios Dios toma en cuenta pecados sencillos y pecados aún escandalosos. Sí, los toma en cuenta. ¿Cómo está tu vida? Piénsalo y medita. Si tú practicas alguna de estas cosas, no lo vas a heredar. Que quede muy claro. Estás en la lista negra. Y de los 140,000 que se mueren cada hora o cada día en el mundo, tú puedes ser el próximo y te puedes perder por no darte cuenta que estás caminando mal con Dios. Pongámonos de pie y leamos por última vez estos pasajes que nos dan temor. Gálatas capítulo 5, que nos infunden un temor tremendo. Y qué terrible sería estar en algunos de estos pecados, porque si mañana alguna persona que los tiene se muere, se va a perder. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, como robo, como mentira, como cobardía, como pereza, como vanidad o impaciencia.
acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican, los que viven habitualmente en ello, los que practican tales cosas, no heredarán, no estarán en el cielo con Dios. Cerremos nuestros ojos y despidamos la reunión. Padre, qué temor infundes dentro de nuestro corazón al darnos cuenta que con solo una que practiquemos no veremos tu rostro, Señor. No estaremos contigo, Señor, porque tú no haces excepción de personas, Señor. Oh Señor, graba esta palabra en los presentes, en los que son cristianos, para cuidarnos de las obras de la carne y vivir y andar en el Espíritu, Señor. Sin embargo, desargulle, convence a aquellos que se encontraron con estas obras de la carne, para que ellos huyan, Señor, de la perdición que llevan y vean la grande ofensa que te hacen y el grande mal que se hacen a sus almas. Dios, graba esta palabra, Señor, y gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es verdadera, Señor, y gracias por mostrarnos el camino, Señor, porque estando vivos tenemos esperanza de enmendar los caminos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.